Dice versículos 9 a 13: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Desde la semana pasada empezamos a tratar el tema de la mayordomía. Esto sucederá solamente durante 4 domingos. El anterior fue el primero, este es el segundo, 2 más de marzo, y luego entramos a la Semana Santa. Así que ocupamos este tiempo para este tema de la mayordomía. ¿Qué es necesario? Todas las iglesias necesitan ver este matiz espiritual de la mayordomía. Es una disciplina que debemos de tener año con año, estar hablando de estas disciplinas espirituales que nos habla la palabra del Señor. Ya la semana pasada empezamos con esto y dejamos claras varias cosas. Una de las cosas es que el Señor es soberano sobre todas las cosas. Dijimos que Dios es soberano, Él es plenipotenciario, todo es de Él. Él lo que ha dicho que debe de suceder, va a suceder sin lugar a dudas, y también nos ha dado su ley que podemos nosotros desobedecer, no debemos hacerlo, somos capaces, lo hacemos todo el tiempo, pero todo está bajo su control. Dios es soberano incluso en nuestra desobediencia. Así es que este Dios es soberano. Entendiendo esto, pensábamos que el Salmo 24 decía: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De tal forma que dijimos, todo, absolutamente todo, lo visible y lo invisible, le pertenece a Dios. Esta era una verdad absoluta. Empezamos con este tema de la mayordomía, y entonces también asentamos esta verdad. Cuando hablamos de mayordomía, y la mayordomía se habla en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, hablamos de esta palabra del idioma original en el griego, que de la cual también entendemos la palabra, o también tenemos la palabra administración o economía, porque la palabra mayordomía en griego es oikonomos o oikonomía, que de ahí viene la palabra economía o mayordomía o administrador, y se repite en diferentes partes de la Biblia con diferentes matices. La mayordomía, dejamos claro también, tiene que ver con la administración de los bienes que no nos pertenecen. Esto lo quisimos dejar claro la vez pasada. La mayordomía pues tiene que ver con esta administración de bienes que no son nuestros. Y pusimos ejemplo de un mayordomo en un palacio. Está el palacio, está la residencia, y la residencia del palacio tiene un sirviente, un mayordomo, y el mayordomo lo que hace es que cuando el patrón se va del palacio, de la casa, de la residencia, el mayordomo se queda a cargo de todo y tiene que cuidar todo, limpiarlo, ponerlo bien, pagar a los empleados, todo, de tal forma que cuando venga el patrón, el mayordomo tiene que entregar cuentas de todo lo que le dieron a él para cuidar, y tiene que dar buenas cuentas de esto. Decíamos pues que nosotros somos mayordomos y administramos los bienes que no nos pertenecen, y la pregunta es: ¿a quién le pertenecen? Pues el Salmo 24 lo dejó muy claro, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que entonces nosotros estamos aquí en la tierra administrando todo lo que no nos pertenece. Hicimos una cuenta de lo que no nos pertenece. No nos pertenecen nuestros hijos, ellos son de él, herencia de Jehová son los hijos. No nos pertenecen nuestra esposa o esposo, son de Dios. No nos pertenecen nuestros recursos económicos. Dice Dios: mío es el oro, mía es la plata, todo es de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, de tal manera que a Él le pertenecemos. Nuestros dones no nos pertenecen a nosotros, a Él le pertenecen. Pues no hay algo que nos pertenezca a nosotros, absolutamente nada. Nada es nuestro, todo es de Él, y Él es soberano sobre todo, y nosotros estamos pues administrando lo que le pertenece a Él, no solamente el dinero. Todo, un día daremos cuentas. En ese sentido, y en este hilo de pensamiento, estudiamos esta parábola de el mayordomo infiel de Lucas
16, bajo este panorama de dar cuentas a este señor que ha pedido cuentas de sus mayordomos, que somos desde luego nosotros. Este capítulo 16, el Señor Jesucristo, contado por Lucas, dice esta maravillosa parábola. Todas las parábolas del Señor Jesús son maravillosas, está en un mensaje que precisa ser explicado. En algunas ocasiones el Señor dictó parábolas y la escucharon personas que no eran creyentes. En muchas de las ocasiones dictó parábolas que eran escuchadas solo por los discípulos. Los discípulos eran los que podían entender bien las parábolas. Aquellos que no eran creyentes quizá no pudiesen entender y eran palabras como ajenas, quizá un poco locas. Sin embargo, en el capítulo 15, el Señor Jesucristo ha dado 3 parábolas a gente que incluso no es creyente. Había fariseos, había publicanos, había escribas, un gran número de, por supuesto, creyentes también. En el capítulo 15 ha narrado 3 parábolas que tienen que ver con lo que se perdió y se encontró. Así tenemos pues en el capítulo 15 esta parábola de la oveja perdida que se pierde, se encuentra y hay un gran gozo. La parábola de la moneda perdida, que se pierde, se encuentra y hay un gran gozo. O la parábola del hijo pródigo, que se pierde, regresa y hay un gran gozo. Esta parábola se dice, y la dijo el Señor a los discípulos, por supuesto, pero también estaban presentes estos otros individuos. En el capítulo 16 vuelve a dictar una parábola, el Señor vuelve a dar una parábola al Señor, pero ahora lo hace a sus discípulos. Seguro estaban ahí otras personas, pero podemos asegurar con 100% de seguridad de que es para los discípulos, porque así lo dice. Dijo también a sus discípulos, así empieza esta parábola en el capítulo 16. Así que entonces, mientras que para las parábolas del capítulo 15 son para todos los que están oyendo, esta especialmente está dirigida a los discípulos, porque va a hablar de los discípulos, va a hablar de esta gente regenerada, de estos a los que les puede el Señor, o que los que pueden entender la mayordomía cristiana, a los que les puede exigir cuentas. Así que esta es para el creyente y bueno, desde luego nos llega también a nosotros como creyentes. La parábola que el Señor Jesucristo empieza a decir aquí, dice a sus discípulos y les cuenta esto: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Siempre las parábolas tienen personajes importantes que son centro de la atención de la parábola, que luego el Señor en algunas ocasiones explica quién es cada personaje. No siempre lo hace, en esta ocasión no lo hace, pero podemos nosotros inferir por lo que está escrito y por la explicación que hay, podemos casi inferir que quizá el hombre rico al que está refiriéndose la parábola se refiere, puede ser, a Dios, y el mayordomo desde luego al creyente. Resulta en la parábola que este mayordomo, que está a cargo de las posesiones del rico, y sabemos que es rico, si hay quien le debe 100 barriles de aceite y 100 medidas de trigo, es que es muy rico. Así que este era un hombre con mucho dinero, era un hombre acaudalado. Llega pues con el mayordomo y alguien, un acusador, viene y le dice al rico pues que este mayordomo está disipando, está gastando, está utilizando de manera mala, equivocada los recursos de aquel hombre rico. Hay alguien que lo acusó y entonces fue y el mayordomo es acusado y el hombre rico viene a este mayordomo y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y entonces añade: da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía. Nosotros somos mayordomos, hermanos, hermanas, somos mayordomos y administramos lo que no nos pertenece. Y ya hemos dicho una gran cantidad de cosas que no nos pertenecen. Se resume en la palabra todo. Todo le pertenece a Dios. Nada es nuestro, absolutamente nada. Entonces un día el Señor va a venir, el Señor regresará un día y nosotros hemos de dar cuenta a Dios de nuestra mayordomía. Ahora, es importante que ustedes y yo sepamos que verdaderamente el Señor pedirá cuenta de la mayordomía. Él va a pedir cuenta de lo que nos entregó para administrar. Todas las cosas
Cuando se habla de mayordomía, normalmente la gente piensa, seguro hablarán de dinero, pero no solo esto. Estamos hablando de todas las cosas. Ahora bien, yo creo que es muy importante entender que nosotros, por ejemplo, como padres, y esto en algunas consejerías con algunos papás lo he dicho, con los padres, el Señor pedirá cuenta de tus hijos. Te va a decir, yo te di estos hijos, hermosos hijos, ahí están. Y el Señor va a decir, ¿qué hiciste con lo que era mío? Eran míos, yo te los di a ti para que los administraras. ¿Qué hiciste con tus hijos? Piense un poco qué le va a decir a Dios cuando le pida cuenta de sus hijos. Cosa tremenda, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué le vamos a decir? Mira, Señor, pues son doctores, ingenieros, tienen doctorados, son maravillosas personas, son de Cristo, no, pero son profesionistas. ¿Y qué cuenta le dará al Señor? ¿Cómo estamos haciendo con nuestros hijos? Es decir, el Señor nos pedirá cuenta de la mayordomía de nuestra vida, nuestros hijos. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu iglesia? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus recursos económicos? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Un día vendrá el Señor y rendiremos cuentas al Señor de la mayordomía. En el ejemplo de la parábola, o en esta parábola, Él pide cuenta de la mayordomía y le dice, te voy a quitar la mayordomía porque escuché de un acusador que estás disipando todo lo que yo te entregué. Ahora, el mayordomo evidentemente estaba malgastando, sí estaba haciendo un mal infiel mayordomo de lo que su amo el rico le había dado. El hombre se empezó a preocupar. Usted conoce la parábola. Empezó a decir, caramba, ahora sí que estoy en un lío. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza, y qué bueno que le dé vergüenza. ¿Pero qué hago ahora? Entonces hace un plan astuto, un plan sagaz, un plan muy bueno, que buscaba que su futuro estuviera asegurado, buscaba hacer previsión para su futuro. Y entonces pensó en quedar bien con aquellos deudores de su amo para que él tuviera después la posibilidad de ir a la casa de otro, porque iba a hacer un favor que luego le tenía quizá que ser pagado. Así que entonces empezó a traer a los deudores de su jefe, todavía siendo mayordomo, y así fue que los trajo a uno. ¿Cuánto le debes a mi patrón? Pues le debo 100 barriles de aceite. Muy bien, siéntate allá, escribe que solamente les debe 50. Oh, pues qué gran favor me estás haciendo. En verdad que es un descuento del 50% maravilloso. Vino otro y le dijo, ¿cuánto le debes a mi patrón? Debo yo 100 medidas de trigo. Pues siéntate allá y entonces solamente escribe 80. Es que es una cosa maravillosa, porque estaba ganando afecto y estaba ganando y garantizando su futuro. Era un hombre muy previsor de su futuro. Estaba buscando que los recursos que él estaba aviniendo se fueran suficientes y, por supuesto, agraciarse con los hombres para tener después la posibilidad de un trabajo y tener recursos como para su futuro. Eso era maravilloso lo que estaba haciendo el hombre infiel, el mayordomo infiel. Estaba tomando las cosas que estaban a su alrededor y estaba él tomando astutamente algunas de las estrategias buenas. El amo se entera de esto y lo alaba por eso. ¡Qué sagaz fuiste! Hace un comentario muy bueno. Dice en el 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¡Qué bueno eres! Ahora, quiero decirle que desde luego el Señor no está alabando o no está diciendo que alaba a aquel que es perverso. No lo está haciendo. Está resaltando la sagacidad y la astucia de aquel que es más sagaz que los creyentes. Quizá pudiésemos leer entre líneas cómo los creyentes no son tan sagaces y tan astutos, ¿no? Es decir, hay gente que es muy astuta, muy buena, que buenos son ellos, no, nada más no son cristianos. Y los creyentes no somos tan astutos, tan sagaces para las cosas que valen la pena. Conocemos personas, ustedes conocen, yo conozco personas que decimos, qué capaces, son excelentes en los negocios, maravillosos administradores, gente maravillosa, genial, muy profesional, muy capaz, qué sagaces, qué astutos son. ¿Cómo no somos nosotros los cristianos así? Ahora, yo sé que nosotros los cristianos somos así también, pero nos gana el mundo mucho.
Y hay mucha gente sagaz en el mundo. Ahora, la gente sagaz del mundo utiliza cualquier otro medio, permitido o no, válido o no, para sus propósitos, ¿no es cierto? Es decir, la gente utiliza cualquier medio, cualquier sagacidad, cualquier astucia para avenirse de recursos o tener poder a costa de lo que sea. Y nosotros los cristianos no lo deberíamos hacer. Ahora, a veces lo hacemos. A veces nosotros caemos en el error del mundo y nos portamos tan sagaces que queremos engañar a otros para beneficio propio, o incluso que quisiéramos engañar a Dios para beneficio propio. Lo que está haciendo el rico es que está diciéndole al mayordomo: qué bueno eres, tu sagacidad es excelente. Sigue siendo un pésimo mayordomo para mí. Para ti eres bueno, buscas lo terrenal, buscas lo personal, eres excelente. Qué bueno, pero lo que es eterno, esto no eres ni siquiera tantito un mayordomo fiel. Condena pues al hombre que es mayordomo infiel, sin embargo resalta la sagacidad de este mayordomo infiel. De alguna manera nos llega a nosotros pensar cómo nosotros podemos ser astutos y sagaces con el recurso que el Señor nos ha dado, con todo lo que nosotros tenemos en medio de un mundo tan corrompido, pero para beneficio del reino. El Señor lo explica y dice en el versículo 9: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Dice el texto en el versículo 9: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. La palabra riquezas injustas es la que ocupa nuestra atención. ¿Qué es esto de las riquezas injustas? La Nueva Traducción Viviente las traduce como recursos mundanos. Ahora bien, déjeme decirle que usted tiene un ingreso, no sé, semanal, quincenal, mensual, no lo sé, anual, semestral, no lo sé, pero tiene, o diario, no lo sé. Ahora, todo el recurso que tenemos viene del mundo, ¿se da cuenta? Es decir, usted trabaja en una empresa. Si es una empresa cristiana, esa empresa cristiana tiene sus recursos del mundo. El dinero viene del mundo, pues la riqueza, lo que hay, lo que nos avenimos viene del mundo. Y usted trabaja, es comerciante y le vende a gente y la gente le paga su dinero, pero es gente del mundo. Es una gente que viene de afuera. Y cualquiera de nosotros en cualquier empresa recibimos nuestro sueldo del mundo. Pues del mundo viene el dinero, la riqueza, las posesiones hacia nosotros. Las riquezas injustas, entonces, en cierto sentido, tienen que ver con esos recursos mundanos que nosotros tenemos. Ganamos el recurso, tenemos el recurso, pero viene del mundo, son riquezas injustas. No está peleado esto. La Biblia no enseña en ningún lugar que tener riquezas es pecado. No enseña esto la Biblia. Pero nos avenimos pues de estos recursos mundanos. La Biblia diría en este versículo 9, en la Reina Valera 60, las riquezas injustas. Dice entonces: ganen amigos por medio de estas riquezas injustas, por medio de estos recursos mundanos. ¿Cómo ocupa los recursos que tiene para ganar amigos? Ahora, no dice comprar amigos, dice ganar amigos. Porque cuando uno ayuda a alguien, no está comprando su voluntad, está ganando amigos. Ahora, esto en función del reino. La parábola está escrita pues para los discípulos y somos nosotros parte del reino. Y parte del reino, siendo nosotros, tenemos la posibilidad de que vienen recursos del mundo hacia nosotros, pero si nosotros utilizamos el recurso para apoyar, para ganar, para servir a nuestros hermanos, estamos utilizando recursos del mundo para el reino. Para el reino. Ganen, dice la palabra, amigos, por medio de las riquezas injustas. Y utilizamos esos recursos para el reino.
Dice la Biblia, el Señor Jesucristo: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿No es cierto? Es decir, cuando nosotros invertimos en el reino, cuando ponemos en el reino, cuando acatamos la mayordomía en función del reino, ganamos amigos. Ahora, un comentarista dice que muy posiblemente, como el Señor Jesús dijo: si lo haces para mis más pequeños, a mí me lo haces, muy posiblemente los amigos tengan que ver con Él, con Cristo y con su Padre allá en el cielo. Independientemente que esto sea así, nos dice que si ganamos amigos por medio de las riquezas injustas, cuando éstas falten, seremos recibidos en las moradas eternas. Viene a nuestra mente: no os hagáis tesoros en la tierra, ¿no es cierto? No tenemos que poner nuestra atención en eso. Tesoros en el cielo. Las cosas terrenales, amado hermano, perecen, las eternas permanecen. Pero las cosas terrenales perecen, se acaban. Y esta maravillosa parábola entrelaza dos conceptos: la mayordomía y la fidelidad. Son dos conceptos que en esta parábola son inseparables, corren paralelamente: mayordomía y fidelidad. Pablo toma este concepto allá en Corintios 4 y habla acerca de que el administrador sea hallado fiel. Mayordomía y fidelidad van de la mano. Así pues, cuando nosotros utilizamos los recursos del mundo para el reino, lo que estamos haciendo es creerle a Dios lo que dice, y estamos siendo fieles mayordomos de lo que tenemos. Y la palabra, a partir de este versículo 9 y hasta el 13, repite muchas veces la palabra fiel. Fidelidad y mayordomía van de la mano. Así que entonces, estos recursos materiales que nosotros tenemos y los ocupamos para nosotros ganar amigos, en función del reino, estamos siendo fieles en esto. Ahora bien, dice el texto en el verso 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No se trata de cuántas cosas sea usted dueño, sino se trata de cuán fiel es en lo que usted es dueño. Cuán fiel. Hace como un año, creo, predicaba yo y decía que el Señor no pide de nosotros resultados, sino fidelidad. No pide de nosotros resultados, pero fidelidad. Al final del tiempo, el Señor nos va a pedir qué tan fiel fuiste en lo que te dije. Ahora, si fuimos fieles, el resultado viene de la mano. Pero pide para nosotros fidelidad. ¿No es cierto que cuando lleguemos a la presencia del Señor queremos escuchar de Dios: bien, buen siervo y fiel? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Sobre poco fuiste fiel. No se trata pues de las cantidades, como de la fidelidad con que nosotros actuemos para con el Señor. Y el mayordomo que está en la historia debe de entender que lo que se pedía de él era fidelidad en la administración de lo que no le pertenecía. Y entonces a nosotros un día el Señor nos llamará a cuentas y va a pedir para nosotros cuentas y va a decir: ¿cuán fiel fuiste en lo que yo te di? ¿Sobre lo poco fuiste fiel? Si fuiste fiel sobre lo poco, o si somos fieles sobre lo poco, podemos ser fieles sobre lo mucho. Siempre pensando en las cosas eternas, de ninguna manera pensando en las cosas efímeras de la vida. Tenemos que quitar pues de nuestra mente mi casa, mi carro, mis posesiones, mi dinero, mis hijos, mi talento. Nada es nuestro. Y cuando tenemos este cambio de paradigma, entonces podemos entender y ver las cosas desde el punto de vista eterno. Dice la Biblia, Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La filosofía de la prosperidad busca las cosas terrenales. Siembra, entrega. Dios te va a llenar de riquezas. Y uno dice, vaya a hacerlo, porque está poniendo su mente en las cosas terrenales. Pero sabe que las cosas terrenales perecen, son temporales. Cuando quitamos de nuestra mente las cosas terrenales y pensamos en las cosas eternas, y sabemos que tenemos que dar cuentas al Señor de la mayordomía de todo lo que tenemos, entonces sobre lo poco que usted tiene, sea lo que sea, se encontrará fiel. Se encontrará fiel. No importa si después ya no tiene nada, no importa si después tiene mucho, de todas maneras el Señor premiará la fidelidad de aquel que entendió que su mayordomía tiene que ver con esta fidelidad a aquel que le ha dado absolutamente todas las cosas. Si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, si en el dinero que tuvieron, si en los recursos que tuvieron, si en las cosas que tuvieron del mundo no han sido capaces de ser fieles, dice la Biblia, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dice la palabra. El problema era un problema en ese tiempo quizá de pensamiento de las personas, de idolatría de las personas, en donde estaban poniendo su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? Algunos pensaban, para mí las riquezas es lo más importante. Para otros decían, para mí Dios es lo más importante. Para usted, hermano, hermana, ¿qué es lo más importante? ¿Las riquezas o Dios? Dice el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. La palabra riquezas es una palabra que está en griego, pero que tiene su origen arameo, y es una palabra que se dice mamón. Mamón significa riquezas. Nadie puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve a mamón, a las riquezas. Y no podemos nosotros sucumbir ante las riquezas. No podemos nosotros ni siquiera intentar hacer de las riquezas nuestro Dios. Porque nosotros tenemos al Dios que es dueño de todo, y que es proveedor de todo, y que sustentará a todos. La mayordomía tiene que ver con toda la vida. En esta parábola hace un énfasis sobre las riquezas injustas. Y el Señor un día vendrá y pedirá cuentas a usted y a mí. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Qué le va a decir a usted? Mira, Señor, me voy contigo, pero dejé 4 casas, 5 carros, una cuenta en el banco, un patrimonio maravilloso para mis hijos. ¿Cuánto me vas a premiar? No quiere esto el Señor. Tampoco está peleado con esto. Si usted lo puede hacer y además es fiel en lo que tiene que hacer, maravilloso. Pero Él no está buscando esto, sino la fidelidad en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y nosotros como mayordomos fieles tenemos que dar cuentas un día de todas las cosas que Él puso bajo nuestro cuidado, porque todo le pertenece a Él y Él pedirá cuentas de lo que nosotros tenemos bajo nuestro cuidado, incluyendo nuestra tierra. Así que, hermanos, tenemos que ir caminando en función de aquello que el Señor nos enseña como mayordomos fieles. Ser buenos administradores de lo que Él nos da para rendir cuentas al final del tiempo a Él que nos ha dado todas las cosas. Oremos. Padre Santo, nosotros tenemos la verdad en tu palabra. Nos cuesta mucho trabajo pensar que nada es nuestro.
nos hemos esforzado muchísimo, Señor, en el trabajo, en la escuela. Hemos estudiado tanto, hemos trabajado tanto para tener lo que tenemos. En verdad que es nuestro, pensamos. Pero, Señor, aún y el esfuerzo, aún y la capacidad para hacer estas cosas, tú nos la diste. Así que nada nos pertenece. Somos tus mayordomos. Administramos lo que no nos pertenece, lo que es tuyo. Ayúdanos para que al final podamos dar buenas cuentas a ti, que vas a exigir de nosotros esa fidelidad en lo poco o en lo mucho, pero finalmente fidelidad. Haz de tu iglesia una iglesia fiel en esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.